Buenos días, bienvenidos otra vez a la vida de Cristo. Estamos siguiendo al estudio de la vida de nuestro Señor. El sumen pues viene siendo de que al principio hablamos de su venida, a cómo el mundo fue preparado para la venida de Jesús, históricamente y religiosamente, hasta geográficamente también. Y preparando pues para el nacimiento de Jesús. Nació, hablamos de su nacimiento también, la fecha de su nacimiento, cuáles eran los eventos, de que Él vino bien humilde al mundo de esa manera. Y después hablamos de su bautismo, defendimos nosotros de por qué fue bautizado Él. Y hablamos de su tentación, ¿se acuerda de la enseñanza antemano? Que hablamos de la tentación, que Él se tentó y de qué manera se tentó y por qué fue tentado y por qué fue una tentación en el desierto. Eso se encuentra en Mateo capítulo 4. Ahora, si abren sus Biblias, por favor, al Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a estar estudiando ahora los eventos que han pasado ante el ministerio más público, a cómo fue más público el ministerio de Jesús. ¿Cuáles son los eventos que pasaron, que pusieron a nuestro Salvador en el conocimiento de la gente? ¿Cuáles eran las cosas que Él hizo? Milagros y cosas así, lo que Él hizo, pues, para que de ahí la gente reconocieron que hubo una persona que estaba haciendo cosas y tiene un ministerio a la gente para que la gente de ahí pueda decidir quién es. Esos son los eventos que vamos a comenzar. Comenzamos entonces con Juan el Bautista otra vez. Una cosa que es muy fijo, una cosa que es muy cierto y muy fijo y muy importante en la vida de Jesús es que todo lo que vemos aquí en el desarrollo de su ministerio viene siendo por el ministerio de Juan el Bautista. Yo creo que es muy importante acordar de eso, porque la gente que siguieron a Jesús al principio, bueno, sus apóstoles, eran gente que estaban escucharon a Juan el Bautista, bautizando y predicando en el desierto las cosas que él predicó, y él dijo básicamente dos cosas: arrepiéntese y acepta al venidero Salvador, el que va a bautizar con el Espíritu Santo, ni siquiera sus zapatos soy digno yo hasta amarrar. Así dijo Juan el Bautista. Muchos estaban ahí, y los que al principio le siguieron a Jesús son los que escucharon a Juan el Bautista y supieron que Él era el Mesías por medio de ese ministerio. Así que lo que vemos aquí, acuérdese atrás en la mente, mantenga que Juan el Bautista ya tenía tiempo predicando, ya tenía tiempo preparando en el corazón de la gente la venida del Mesías, y por eso, para que la gente le aceptaran a Jesús, en particular sus apóstoles, siendo guiados por el Espíritu Santo para seguir al Señor, lo hicieron porque antemano escucharon a Juan el Bautista. Así que vamos a comenzar entonces con él escogiendo los primeros apóstoles. Después vamos a hablar del primer milagro que Jesús hizo en la boda en Caná. Y luego vamos a hablar algo más de los eventos en su ministerio al principio, que él tuvo en una región de Galilea y luego en la región de Judea. Y en eso se cumple también lo que pasó al principio. Después de eso, él se puede decir, o comenzó su ministerio ya público. Ya la gente sabía de él. Al principio no sabían quién era él, pero después de ese milagro, después de escoger a sus apóstoles, después del ministerio de Juan el Bautista, después de lo que él hizo en el templo y lo que él hizo en la región de Galilea con este milagro en la boda, la gente entonces comenzaron a saber o a reconocer que por lo menos alguien dice que vino un profeta de Dios que está predicando, y vamos a ver quién es, o vamos a seguirle a él, que este es el que se habla a esta persona y lo que hemos escuchado. Así que estos son los eventos. Vamos ahora primero. Dios mío, gracias por este tiempo juntos. Gracias por sus escrituras, la Biblia, Señor, la palabra de Dios, que nada lo que está contenida en la Biblia está ahí por accidente, está ahí a propósito. Señor, tú das sabiduría. Dice en Santiago 1:5 que los que no tienen sabiduría, que le piden a ti. Yo, Señor, no tengo por dentro de veras la sabiduría para presentar esto de una manera que llegue al corazón de los que están escuchando. Deme las palabras que decir, ayúdame a presentar esto de una manera que la gente lo supiera y lo entendiera, y que llegue también al corazón, algo que yo no puedo hacer.
Deme sabiduría, por favor, Señor, en esta enseñanza, que tendrías la gloria y el honor de todo lo que pasa ahora en este tiempo. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, aquí dice en Juan capítulo 1, comenzando en versículo 35, ahí dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista bautizaba. Él dijo, arrepiéntese y acepta al venidero persona, profeta, el Mesías, el que yo no soy digno ni siquiera para amarrar los zapatos. Y aquí dice el Cordero de Dios. Aquí le da el título Cordero de Dios. Ahí vamos en un momento. 37. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndoles seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que interpretado quiere decir, Maestro, ¿dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora 10. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los que habían oído hablar a Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no renaciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Leí mal, el versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y allá a Felipe, y le dice, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Nataniel y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Nataniel, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Nataniel y le dijo a él, he aquí un verdaderamente israelita en el cual no hay engaño. Dícele Nataniel, ¿de dónde me conoces? Respondióle Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Nataniel y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, vite debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí vemos entonces los primeros apóstoles. Así que vamos a hablar primero, número 1, los primeros apóstoles. Aquí entonces Jesús está escogiendo sus apóstoles. Juan, al principio dijo, aquí está el Cordero de Dios. Y ahí estuvo uno de los apóstoles que se llama Andrés. Andrés quiere decir hombre en griego. András quiere decir hombre. Y él estaba escuchando, y él estuvo ahí cuando Juan el Bautista dijo, aquí está el Cordero de Dios. Me imagino que Jesús estaba ahí por tiempo. Después de eso se bautizó y de ahí estuvo desierto ahí por un tiempo y después se subió y fue. Y ya que fue, entonces Andrés le siguió y le dijo, ¿a quién sigues? ¿Sí? Y le siguió Andrés y le dijo, quiero saber dónde moras tú. Pues ven y verás. Y donde mora Jesús, pues ahí mero estuvo y se quedó con él. Después de eso, entonces Andrés, al principio entonces Juan les apuntó a Cristo, a muchos y a varios. Y a Andrés aquí en particular se habla de él. Fue Juan el Bautista que dijo, esto es el Cordero de Dios. Le da ese título, es interesante. Vamos a los títulos un momento. Andrés luego encuentra a Pedro. 41. Ahí dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Después Jesús encuentra a Felipe, 43. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Galilea también. Andrés y Pedro
ellos estaban, Andrés estuvo ahí, fueron a donde estaba Pedro también, presumimos que eran de esa región básicamente o cercas, y luego Jesús encuentra a Felipe en Galilea. Felipe entonces encuentra a Nataniel, y eso se encuentra en 45 hasta 49, dice 45, Felipe halló a Nataniel. Y de ahí entonces varios ahí se comenzaron. Vamos a notar entonces los títulos que dan estos hombres a Jesús. Ahora, acuérdense esto, que estos títulos representan que estos hombres aceptaron la persona de Cristo. Por favor, entiéndeme, la persona de Cristo. ¿Quién era Él? Estos apóstoles, ahora la palabra apóstol viene del griego apastelo o apastelas. Apastelas quiere decir un mensajero con un mensaje, ¿sí? Uno comisionado para dar el mensaje. Algo comisionado de alguien más grande, de un rey. En griego se dice apóstol o pástalas, alguien que viene con un mensaje de alguien más. Puede ser alguien importante, alguien político, rey, algo así, pero es algo que que está comisionado, está seleccionado de una autoridad más grande, darle mensaje a los demás. Eso es un apóstol. Así que los apóstoles eran estos mensajeros. Y vemos que Juan, al principio, cuando él estaba predicando, dijo, el Cordero de Dios. ¿Saben? No me imagino que la mayoría de la gente que estaban ahí eran judíos. Ellos iban a reconocer el título Cordero de Dios. Por eso viene de el Antiguo Testamento. En Éxodo, capítulo 12, cuando se habla de cómo ellos deben, 12 hasta 14, en esa región de la Biblia, dicen donde ellos deben matar una oveja y poner la sangre en los postes de la puerta, y entonces el ángel de la muerte pasaría. Eso se llama la Pascua, pues. Y eso es lo que está refiriendo cuando él dice el Cordero de Dios. La gente entonces ahí proveyeron corderos para ese tiempo, ovejas, para que la gente lo tuvieran para ese sacrificio, pero solamente un Cordero de Dios hay, y ese es Jesús. Él es el Cordero de Dios, enviado por Dios a ser sacrificado por los demás. Eso es el Cordero de Dios. Y Juan el Bautista, sabiendo eso, le da a Jesús la oveja de Dios, un título que demuestra que él reconozca la persona de Cristo. Y Andrés le dice, en versículo 41, le dice, el Mesías, cual es interpretado el Cristo. Mesías quiere decir en hebreo a Cristo, el ungido, el que es escogido, el que es de Dios, el único. Ahora, otra vez, este señal representa de que estos hombres aceptaron la persona de Cristo, quien era Él. Y aunque los demás no recibieron a la persona de Cristo, como se veía tal vez, o como era, los fariseos no aceptaron a su persona, pero ellos sí. Y aquí están demostrando de que han aceptado a Jesús por medio de los títulos que le dan. Entonces dice el Mesías, Felipe le dice, el hombre a quien Moisés hablaba en los profetas. Entonces, él dice que todos los profetas, miren versículo 45, Felipe halló a Nataniel y le dice, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Aquí entonces Felipe está dando el título de Jesús, que él es el que todos los profetas y todo el Antiguo Testamento, en particular la ley de Moisés y todos los profetas que antemano profetizaban y hablaban y escribieron de este hombre. Ya lo sabemos, lo conocemos, sabemos quién es él. Obviamente la gente en ese tiempo entendieron de que Moisés, lo que él escribía y a quien los profetas estaban escribiendo era una persona, el venidero Mesías, su Cristo, su ungido de la nación de Israel. Así que cuando Felipe le da este título, ese es un título grande, pero no tiene miedo de darle a él ese título porque ya se había aceptado a la persona de Cristo. Entonces le dice eso. Nataniel le dice en 26, y le dijo a Nataniel, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Felipe entendió que si Nataniel por lo menos viera a Jesús, entonces el Espíritu guiara a Nataniel tanto como a Felipe, y luego para reconocer quién es. Jesús vio a venir hacia Nataniel y dijo de él, he aquí verdaderamente un israelita del cual no hay engaño. Y le dice, de cierto, 50, respondió Jesús y le dijo,
49. Respondió Nataniel y le dijo, Rabí, este es el título que da Nataniel a Jesús, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Rabí, hijo de Dios, rey de Israel, y son títulos grandes, ¿sí? Dice el Cordero de Dios, dice Juan, el Mesías, dice Andrés, Felipe dice el hombre a quien Moisés y los profetas hablaban. Le dice Nataniel, el rey de Israel. Pero luego un título muy interesante, que Jesús mismo se da a él un título. 51. Y le dice, de cierto os digo, de que en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, piensa por un momento. Estos apóstoles le dieron los títulos tan sublimes, tan grandes, tan majesticas. El rey de Israel, a quien Moisés y todos los profetas antemano escribieron. El Mesías, el ungido, el Cordero de Dios, el que iba a venir a ser sacrificado. Pero Jesús mismo le da el título a él, Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Me parece muy humilde eso. Entendemos algo del ministerio de Jesús. Su ministerio no era para gente que esperaban a un rey magnífico, alguien muy talentoso y guapo y alto y de ojos, quién sabe, y de una belleza y de muy guapón, como dice alguien de mucho poder y musculoso y grande y físicamente muy potente y bien inteligente, y aunque sí tenía inteligencia, y yo no pienso que era alguien muy débil, pero no era algo en particular, no era algo especial. Cuando Jesús hablaba con palabras muy sencillas, muy directas, muy fácil para entender. Él, aunque era muy inteligente, no demostraba su inteligencia, no fue su meta hablar de tantas cosas. Cuando él, aunque pudo hacer, él era carpintero, supo hacer, pero no lo vino para demostrar tan físico que era. Por lo menos que no era muy guapo. Su ministerio entonces era guiado por el Espíritu Santo y tenía poder. Entonces la gente que le siguieron a Jesús no lo siguieron porque lo vieron como un rey potente, como una persona potente y muy inteligente y físicamente potente. Ellos sintieron la guía del Espíritu Santo, y eso es la diferencia. Y yo sé que de esta manera la gente le siguieron a él, porque de otra no lo iban a hacer. Tal vez si nosotros viéramos a Jesús a como él era, si nosotros tal vez viéramos a la persona de Jesús, a cómo se veía él, viviendo en esta sociedad moderna en que solamente si tú eres bonita, o si tú eres guapo, o si tú eres potentemente deportista, o si tú eres inteligente, si tú tienes eso, vales en la sociedad. Aparte de eso, no vale mucho. Entonces, la gente que de naturaleza no son muy inteligentes, no son muy potentes físicamente, no tienen muchos talentos, vienen nomás así, nomás gente normal, no valen mucho en esta sociedad. Y viviendo y creciendo en esta sociedad, entonces vemos a la gente de esa manera. Está dirigida así, no está bien. Pero tanto que uno está en el mundo, pues se da cuenta que las cosas son así. Esta persona vale por lo que puede hacer, por lo inteligente que es, pero fuera de eso no tiene, de que es una persona y tiene un alma, viene de Dios, de eso francamente no vale en los ojos del hombre. En los ojos de Dios sí, gracias a Dios que es así, pero en los ojos del hombre no vale mucho eso. Entonces si nosotros, siendo de esta sociedad moderna, si viéramos a Jesús, ¿cuál sería la conclusión? ¿Lo hubieran puesto a Jesús en las noticias? ¿Hubieran puesto a Jesús en el corte de los reyes? Por supuesto que no, pues no lo hicieron. ¿Por qué? Porque en los ojos de la gente no era alguien muy digno de valor, francamente. Pero a los que su corazón estaba abierto, a los que estaban arrepentidos del pecado, Jesús es el Mesías, es el Rey. En vez de decir como los fariseos, ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres? Díganos, como demandándolo de él. Ellos vestidos en esplendidez y tenían su riqueza y otra cosa. Si alguien no es rico, no vale en esta sociedad. Pero ellos tenían su riqueza, tenían su ropa, tenían toda su esplendidez y tenían todas estas cosas. Y ellos entonces venían a Jesús y francamente con estas preguntas, ¿quién son ellos para preguntar al Mesías quién es Él? Pero le preguntaron, menospreciando a Él, ¿tú quién eres? Lo menospreciaron, porque ellos no se abrieron su corazón para ser arrepentidos de sus pecados y el Espíritu Santo no pudo trabajar en su vida.
Así que el ministerio de Jesús no era un ministerio. Pudo haber sido alguien muy guapo y grande y todo, pudo haberlo sido, sí. Pero luego, ¿qué pasa? La gente lo iban a seguir por el tipo de persona que es y no por el Espíritu Santo. Eso es la diferencia. Así pasa en el cristianismo también. Gente que la mano de Dios está sobre ellos no son personas muy inteligentes, no son personas muy... No quiere decir que Dios no puede utilizar a esa gente. Nomás le digo que hemos visto que Dios utiliza a gente que son humildes. Dios utiliza a gente que tratan de hacer lo que pueden, aman a Dios, son dirigidos por el Espíritu, pero francamente no saben mucho. Pero lo que sí son, pues, está entregado en las manos de Dios y Dios entonces puede dirigir. La gente, entonces, es por el Espíritu Santo y es lo que queremos. Y así fue el ministerio de Jesús también. Pero yo pienso que es muy importante y por eso Él se dice de sí mismo Hijo del Hombre. Ok, es los primeros apóstoles. Ahora, el primer milagro. Ok, aquí se ve, por favor, pues aquí en Juan capítulo 2. Quiero, antes de meternos aquí en el texto y leyendo pues el primer milagro, quiero hablar de milagros. Quiero establecer un base y una introducción al estudio de los milagros, ¿ok? O para estudiar milagros. Número 1, los nombres utilizados. Hay diferentes palabras que se utilizan para milagro, ¿verdad? Algo que es asombroso. Un evento asombroso que se asombra a la gente como que se quedan asombrados. Quiere decir que no puede explicar lo que se había pasado. Es un evento supernatural, es otra cosa, otra palabra que utilizamos, supernatural, sobre lo que las leyes de la naturaleza. Sí, asombrado, milagros, eventos supernaturales, se utilizan diferentes palabras para hablar de esas cosas que de vez en cuando pasan. En griego también utilizan diferentes palabras. ¿Okay? Una de esas palabras es éxtasis. Éxtasis. Esta palabra se habla de algo que en general produce en uno movimiento de mente o de pensamientos. Algo que se mueve la gente, que se quedan asombrados, que para ellos es un evento que no tiene explicación. Es algo que uno entonces se queda asombrado o es pensando en lo que se había pasado. Por entonces se mueven de una posición estático, se mueven pues. Eso es éxtasis. Otra palabra, simeyan. Simeyan quiere decir señal. A veces entonces los milagros son señales, demuestran algo en particular. Son eventos que pasan supernaturales, cual atrasan o prueban a alguien o algo. Dunamis, otra cosa. Dunamis quiere decir poder. Esta palabra se habla del poder del milagro. ¿Qué tanto poder tiene este milagro para conquistar a las leyes de la naturaleza, para producir un evento que no tiene explicación? Y la cuarta es erga. Nosotros en español digamos obra, me imagino que de ahí viene, pero además es una obra, es algo que se hizo, que es una obra, es algo fantástico, esto se habla más de la capacidad de alguien de que se haber hecho estas obras, ¿sí? Entonces, muchas diferentes palabras, y las palabras están escogidas en particular para hablar de una cosa, y es importante saber de qué palabra griega está utilizando para que se sabe uno de cómo está utilizado. En Juan capítulo 2 se utiliza una palabra en particular y de eso vamos a ver en un momento. También algo de las obras milagrosas. Las obras milagrosas en el tiempo o en la Biblia se pasaron pues, pero se pasaron de vez en cuando. No siempre hay periodos, hay una dispensación de milagros y eventos especiales en la historia de los hombres. En la Biblia se ve eso. En el tiempo de Moisés, cuando se estableció, por ejemplo,
la nación de Israel, muchos eventos milagrosos, todas las plagas y partiendo el mar rojo, me imagino que estarías de acuerdo conmigo, eso eran eventos en un periodo de tiempo corto que Dios estaba haciendo cosas muy supernaturales y estos eventos eran para establecer la nación de Israel. Durante el tiempo de Elías y Eliseo, muchos eventos también milagrosos. Estos hombres, unos 7 milagros vio y Eliseo 14, pero estaba refortalecendo o restaurando pues la nación de Israel en ese tiempo. Y por eso hubo milagros también lo que estaba pasando. Ahora, en el tiempo de Cristo y los apóstoles, también otra dispensación de milagros, bastantes. Jesús hizo muchas cosas, curó a mucha gente. Los apóstoles también, en Hechos capítulo 3, cuando el cojo se levanta y camina, hablamos de eso en la lectura antes. Esto estaba estableciendo pues la iglesia y se fue acompañado con señales, con milagros. Y luego cuando Jesús viene de nuevo para ser rey sobre este mundo, en el libro de Apocalipsis se habla de muchos eventos milagrosos también. Y es cuando Él estaba estableciendo su reino aquí en el mundo. Así que Dios dispensa o da o permite milagros pasar porque Él tiene un punto y eso a establecer una institución o sí, más que todo es eso, o su propio reino. La naturaleza de los milagros porque lo que nosotros utilizamos la palabra milagro en diferentes maneras. Pero hay que poner derecho, pues, o muy claro, ¿qué es un milagro? Milagro, entonces, es algo que sobrepasa las leyes de la naturaleza, y hemos dicho. Algo que, por nuestra experiencia con las leyes de la naturaleza, las cosas pasan de esa manera. Pero hay cosas que pasan que no son posibles con las leyes de la naturaleza más conocidos. Por ejemplo, cuando Jesús se ascendió, la gravedad nos mantiene aquí en el mundo, aquí en la tierra, ¿verdad? Pero Él se hizo al revés, pues, a la gravedad y se ascendió así. Durante el rapto así va a ser también. Pero no es posible. En lo que nosotros conocemos como las leyes de la naturaleza, nosotros sabemos que la gravedad pasa y nos manejamos nuestra vida con ese conocimiento. Por ejemplo, en deportes, uno cuando tira el balón o la pelota en el béisbol o en el fútbol, cuando lo patea, lo hace de una manera sintiendo, ya sabiendo y teniendo experiencia con la gravedad. Si yo lo quiero echar el balón al que está allá, voy a tener que hacerlo en un arco así, porque tengo que ir al contrario de la gravedad. Si nomás lo echo así, se va así, va a la tierra. Entonces yo entiendo y con más práctica, yo puedo manipular la gravedad para que la pelota o el balón llegue a esa persona, porque uno tiene esa experiencia. Si de repente las leyes de la gravedad se cambiaran, entonces yo no pudiera tener la experiencia para hacer esas cosas. Entendemos esto, y me imagino, que físicamente hay leyes de naturaleza, pero cuando eventos pasan cuales vayan contra eso es un milagro. Entonces, no todos los milagros que pasan vienen de Dios. Los ángeles pueden hacer cosas supernaturales, tienen una velocidad que sobrepasa lo que nosotros somos conscientes. Ellos tienen poder. En la Biblia los ángeles matan a miles, cientos de personas así de una vez. El hombre no puede hacer eso. O trae plagas al mundo, vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces los ángeles tienen poderes supernaturales cuales sobrepasan lo que el hombre puede hacer. Satanás, siendo un ángel, también tiene sus poderes. Pero no llegue al poder de Dios. Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Satanás no lo es, los ángeles no lo son. Son muy bajo Dios, pero son sobre el hombre. Entonces, Satanás también puede hacer milagros. Lo que nosotros digamos que son milagros, porque son eventos que son supernaturales, pero él, su punto es diferente. Tiene un punto para haber hecho las señales, pero no son señales o eventos o milagros cuáles son de Dios. Entonces, si Él puede hacer, y si Dios también puede hacer, ¿cómo uno puede discernir cuáles son de Satanás y cuáles son de Dios? Solamente por la palabra de Dios. Hermanos, ¿entienden esto? Que la palabra de Dios sobrepasa, está sobre el poder de los ángeles.
Satanás solo puede hacer lo que Dios permite. Y si Dios no permite que Satanás lo haga, él no lo puede hacer. Vemos eso en el libro de Job. Y Satanás, los señales que él hace, no se va a seguir la Biblia. Porque luego entonces la gente tuviera más confianza en la Biblia en lo que no quiere Satanás. Entonces tú dices, ¿para qué Dios lo permite entonces? Para que la gente se pongan de acuerdo o que estén las personas fijos en la palabra de Dios. Que pueden ellos utilizar esta Biblia para decir que no, ese evento no está bien, porque ese evento pertenece a algo que no es bíblico. Entonces, cuando la gente en algunos servicios cura a todos, ¿verdad? Se pone la mano así, la gente se cae y se curan, se supone. Ahora, si eso es posible, y si eso pasa, Dios no dice que todas las personas se van a curar. Si fuera así, entonces el hombre viviera para una eternidad. Obviamente no es la voluntad de Dios para que vivimos miles de años. Él quiere, y francamente, si lo ves de manera, si tú eres en Cristo, si tú eres salvo, si tú estás arrepentido de tus pecados y has aceptado a la persona de Cristo a como es, y no importa lo que los demás creen, entonces tú estás en Cristo. Y estando en Cristo, o siendo, mejor dicho, en Cristo, porque es algo permanente, tienes entonces un entendimiento. Y puedes ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre utiliza la palabra de Dios. Entonces, cosas así que pasan, sabemos que no es cierto porque no concuerda con las Escrituras. Tan importante es saber las Escrituras. Y Dios espera que nosotros las estudiáramos y de que lo entendiéramos, para discernir bien cuáles cosas son de Dios y cuáles cosas no son de Dios. Entonces, es la naturaleza de los milagros. Ahora, vamos a meternos aquí en Juan capítulo 2. ¿Qué tipo de milagro era esto en cuando Jesús aquí se comienza su ministerio? Hablamos en capítulo 2, comienzo a leer. Y al tercer día, hicieronse unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, aquí María. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que le sirven, a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra, conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada uno 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús, llenad estas tinajuelas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y díceles, sacad ahora y presentad a maestresala, y presentaronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas los que servían no sabían que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están hartos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. El versículo 10 nos dice que esto no era vino de alcohol, porque él dice el buen vino. Y en comparación con el vino, que es harto. ¿Okay? Jesús, cuando él se puso el agua al vino, era vino, pues jugo de uva fresco. Era bueno para utilizar. ¿Sí? Entonces, esto no era vino para alcohol. Él no estaba ofreciendo vino a los demás para que se embriagan. Porque si fuera así, entonces Jesús hubiera estado en una posición al contrario de las Escrituras. Porque las Escrituras dicen que hay o maldición al que ofrece a su prójimo alcohol o a beber. Y si Jesús estaba ofreciendo esto a los demás, entonces él se iría o estaría en una condición de irse a contrario de la palabra de Dios y nunca lo hizo. Eso está claro en las Escrituras, porque nunca pecó. Entonces, esto no es vino de alcohol, es otro tipo de vino. En la Biblia se utiliza la palabra vino, hablando de la jugo de uva, y también se habla de otros vinos, pero es importante entender que en este tiempo lo que se dice vino no era para el vino que conocemos ahora, para embriagarse, que tiene una cantidad de alcohol alto. Es otro tipo de vino. Era para purificar el agua, pero no para embriagarse. Entonces, esto fue jugo de uva, o vino fresco. Al haber dicho eso, vamos a meternos un poco más en este milagro. El lugar era Caná de Galilea. Dice, en el tercer día oyeron más bodas en Caná
de Galilea, la región de Galilea. Estuvo la mamá de Jesús ahí, María. Okay. Esto es interesante. Okay. Tal vez María tuvo una responsabilidad. Me imagino que la boda era de un conocido de ella. Tal vez alguien se estaba casándose que eran de la familia de María y Jesús también. Y por eso ellos estaban invitados. Pero de que María se mueve ella se sintió responsable para asegurar que hubiera suficiente vino. En la boda hebrea hubo 3 partes. Número 1 era cuando se están prometidos. Cuando 2 se prometieron, entonces el hombre fue al papá de la mujer y le ofreció un pago para ella, le ofreció las condiciones del casamiento. Si el papá estaba de acuerdo, entonces él pagó y después fue a preparar un lugar para ella y para él. En ese periodo de tiempo, ella estaba preparando cosas para la casa también. Vino entonces él y todo estaba preparado para la boda, la ceremonia. Y ahí entonces el prometido tenía sus hombres que estaban con él y ella también tenía vírgenes que le seguían a ella, que tenían lámparas también por si acaso que el prometido viene por la noche. Entonces todo estaba preparado, todo esto estaba preparado y luego él agarró a ella de la casa y se la llevó a la casa de ellos. Y ahí entonces ellos tuvieron una fiesta, se puede decir, por 7 días. Y en esta fiesta estaban en Caná. Interesante la relación que aquí vemos Jesús con su mamá. Le dice mujer, ella en 4, y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, tal vez al principio, al escuchar esto, tal vez Jesús aquí está menospreciando a su mamá, diciendo la mujer. Pero dando ese título a una persona, no fue algo de... Yo creo que vivimos, que hay palabras que está dirigida por la sociedad. Y por alguna razón, en la sociedad de hoy día, siendo una mamá es un título de menosprecia. Como que nomás soy una mamá, nomás yo me quedo en el hogar y aquí estoy. Y es algo de que ella no está compitiendo con los hombres en su carrera y todo eso. Siendo una mamá es algo de menosprecia en los ojos de la sociedad hoy día. Como que ella no puede hacer lo que puede hacer el hombre. Pero así no es en la Biblia. Así no es. No hay un título con más respeto, con más sentido de corazón, con más... respeto y honor que el título de mamá. No la hay. Yo me acuerdo hablando con una señora que estaba yo en una cafetería, pues decir, y iba a comprar un sándwich. Entonces ella estuvo ahí, estaban preparando su sándwich a ella. Y no sé lo que pasó, pero yo nomás la saludé, no la conocí, nomás la saludé, estábamos en la línea, pues, para recibir todo esto. Y ella dijo, y yo creo que le di un tratado a ella. Y yo le dije, si no estás haciendo nada el domingo, puedes venir a la iglesia. Y ella dijo, pues yo no trabajo, yo nomás estoy en el hogar. Y yo le dije, señora, no hay un trabajo más importante. No la hay. Y la Biblia dice así también. El título mamá es un título de mucho honor y respeto. La gente siempre se acuerda de su mamá. La mamá está dirigida en los ojos de Dios, es una posición muy importante. Pero Satanás ha tenido la dirección de la sociedad porque para que una mujer sea una mamá es un título de menosprecia. Como que está menosprecia, que ella no sirve para nada menos para ser una mamá. Cuando al contrario, el hombre no puede ser mamá. Siendo una mamá es algo muy distinto, es algo de mucho respeto, de mucho honor. Y las mamás que le hacen bien tienen hijos que luego pueden hacer algo importante con sus vidas. Pero es muy importante. Cuidar a los niños y estando en el hogar es una posición de respeto, de honor, y es algo que Dios ha dado a la mujer y no al hombre, y lo que hace distinta a la mujer sobre el hombre, se puede decir, porque es algo que el hombre no puede hacer. No tenemos la capacidad de ser mamá, solamente la mujer, y es algo que Dios ha dirigido en ella. Lo ha preparado físicamente para ser mamá, lo ha preparado emocionalmente para ser mamá. La mujer está hecha de Dios para ser madre y es una posición tan importante.
Así que cuando Jesús le da el título de mujer, no es algo de menosprecia. Hoy día lo vemos así por la sociedad, me imagino, por estar dirigido así. Pero en esos tiempos no era así. Le digo mujer, al contrario, era un título de respeto. Yo soy mujer, ¿verdad? De alguna manera ha sido diferente hoy día, pero desafortunadamente así son las cosas, pero en los tiempos de este tiempo no era así. Bueno, pero no estaban viendo las cosas igual. Lo que ella pensaba y lo que él pensaba no eran igual. Entonces, ella le va a él, esto es algo muy importante también. Le dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero le dijo en versículo 3 a él, no tienen vino. ¿Por qué María le dice a Jesús, su hijo, no tienen vino? ¿Por qué le dijo a él? ¿Por qué no lo dijo a otro? Jesús no era una persona rico, él no tenía dinero. Él no pudo entonces comprar vino para asegurar que tuvieran suficiente. ¿Por qué entonces María le dijo a él? Me imagino que aquí vemos algo importante, que María aceptó a la persona de su hijo. María entiende que Jesús tiene poder. ¿Quién más entendiera eso que a su mamá? Porque ha estado con él todo el tiempo. Ella sabía, no puede ser que estando con Jesús todo ese tiempo y no sabe quién es él. Sale entonces que él es el Mesías y ella sabía eso y por eso ella dijo a él, no tienen vino. Como decir que no tienen vino, pero tú puedes si quieres hacer que tuvieran vino si quisieras. Jesús no lo dice, ok, está bien mamá, yo hago lo que tú quieres. No obedeció ella inmediatamente. Los católicos tienen esta idea que cada vez que uno pide algo a María, Jesús lo va a hacer. No lo ha hecho en las Escrituras no dicen eso. Ahora aquí Jesús sí lo hizo, pero no lo hizo a como ella quería. Él lo hizo a como él quería hacerlo. Y él le dice a ella, voy a presentarme en mi ministerio público, voy a presentar quién soy yo a mi tiempo. Y tú no puedes dirigir si ante eso o no. Entonces, aquí vemos que él a fin lo hizo, pero tuvieron que obedecer. Si nos damos cuenta, aquí en las Escrituras dicen que la obediencia fue, o demuestran, que la obediencia fue necesario para que este milagro se hiciera. Por eso dijo ella, lo que Él te dice hacer, hazlo. Hazlo a los siervos. Lo que Él te dice hacer, hazlo. Ella estaba dirigiendo a los demás, haga lo que... Entonces, escúchenla a Él, no a mí, a Él. Otra vez, el concepto del católico de María no es el concepto de lo que se ve aquí. El católico te dice, tú tienes que orar a María porque Jesús es alguien que está muy lejano y Él no te va a escuchar porque eres tan feo y pecadoso y todo eso, pero María sí te quiere. Él no te quiere, pero ella sí. No es así, hermanos. La gente en la Biblia van directamente a Jesús. Entonces María dice a ellos, no vengas a mí, vete directamente a Él y haz lo que Él te dice. Y Él dijo, llena estos botes pues de agua, llénalos entero. Y esos siervos que hicieron eso, para mí es algo muy interesante. Solamente los siervos sabían que eso era agua. Los demás tal vez no sabían. El maestracela o es el jefe, el patrón pues de la boda, no sabía. Tal vez ellos dijeron que encontraron vino por donde quiera y ahí estaba lleno. Y nomás sabe que ahí estuvo el vino. Pero los siervos de Jesús, las personas que fueron a llenar esos y lo llenaron entero, también eso requiere fe. Porque tal vez nomás pueden llenarlo en parte y decir, bueno, pues ahí está. Y no hubo espacio para mezclar ningún vino con este agua. Era agua entera, lo subió hasta que no se pudo tener más agua. Y el agua entonces se cambió. Pero esos siervos sabían que esto era agua. Esos siervos sabían, estaban muy fijos, sabían que lo que es ahora vino, antes no era vino, porque ellos lo llenaron. Ese milagro fue en los ojos de los siervos un evento que ellos sabían. Demostraban la gloria de Jesús en los ojos de esos siervos. Y yo pienso que así es nuestro Dios. Él es más un siervo, pero el requisito para tener ese milagro fue la obediencia de ellos. Esta boda eran 7 días entera y no tenían vino. Jesús hizo este milagro y se presentó su gloria. De ahí entonces vemos que Jesús va, aquí estamos comenzando al ministerio de Él. Aquí Él comenzó entonces a limpiar el templo. Fue a Judea. Y cuando Él se fue a Judea, dice en 18,
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra siendo así que tú haces estas cosas? Lo que pasó es esto. ¿Qué cosas? Jesús entró en el templo y se hizo a las mesas, se tiró pues las mesas y la gente que estaban vendiendo animales y todo eso se los tiró. Y los tiró porque estaban haciendo su templo, el templo de su Dios, algo menospreciado. Pero estaba haciendo eso. Y él entonces tenía enojo pero enojo justo, porque él quiso que su templo fuera limpio y estas personas estaban utilizando la Pascua y el templo para sus bienes y así no debe de ser. Así que, y los fariseos vinieron a él y dijeron, ¿quién te dio la autoridad de hacer estas cosas? Ellos no dijeron que lo que él estaba haciendo era mal, nomás que ¿quién le dio la autoridad de haber hecho esto? Después, en su ministerio en Galilea, vemos que Jesús tiene su relación con Nicodemo. La región la parte que tiene Jesús con Nicodemo, no me voy a meter mucho en esto porque vemos que Nicodemo era una persona grande, vino a Jesús por la noche y en la noche, porque no se estaba manteniendo su posición como juez, él como hombre a hombre se fue a Jesús. Y él le dijo, tú no puedes hacer estos milagros. Esa es la palabra Simeón. Simeón. Ok, entonces aquí vamos a tener el ministerio. Mejor ponemos, el ministerio en Judea. Okay. Aquí en el ministerio en Judea vemos que él está hablando con Nicodemo. Y él habla con Nicodemo y le dice, tú no puedes hacer estos milagros. Esa es la palabra Simeón, como señales. Quiere decir que Nicodemo tomó los milagros que Jesús estaba haciendo, como en la boda de Caná, como señales, demostrando quién era él. Glorificaban a Jesús. En los ojos de Nicodemo, él lo aceptó así. De seguro, él se había arrepentido. Y Jesús le dice a él, tú tienes que ser nacido de nuevo. Él imperativamente, él le puso como ley, tú tienes que ser nacer de nuevo. Luego le presentó la historia de los judíos, cuando Moisés se levantó el palo y la víbora del bronce estuvo ahí. La gente que venía en eso se salvaron de ser mordidos por los serpientes que estaban ahí. Y él entonces dice que tú tienes que nacer de nuevo. Es importante entender que para tener el fundamento de este nuevo nacimiento está en dos partes. Uno, alguien tuvo que morir, alguien puro tuvo que morir para proveer este nacimiento nuevo. Y número dos, los pecadores se tienen que creer en eso para recibir ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento está basado en la muerte de Jesús y la creencia del pecador. De ahí entonces Jesús tiene su ministerio, el ministerio en Galilea. En Galilea, él tiene su ministerio ahí. En Galilea él vio entonces a la mujer de Samaria. Vamos a contrastar, pues, a hablar de lo que pasó con Nicodemo con lo que pasó con la señora en Samaria. En la región de Galilea era muy diferente. Ahí era muy fértil, era mucha verdura, muchas cosas verdes ahí. Y por eso era más gente. Pero la gente que estaba ahí era diferente que la gente en Judea. Porque la gente en Galilea era más internacional, más influencia de los griegos y los romanos, porque ahí mismo era el lugar donde había más potencia de crecer cosas, de hacer cosas, y por eso al lado de ahí hicieron los griegos 10 ciudades al este de Galilea, que se llama el Decápolis, es 10 ciudades. Entonces la influencia era más extranjera. Y Jesús se muere Juan el Bautista. Eso también está aquí, que Juan el Bautista, su ministerio ya se terminó. Cuando él dijo quién era, el ministerio de Juan el Bautista se descendió y de Jesús se subió. Y eso así era, debería ser así. Y Juan el Bautista se murió. Después de esto, entonces Jesús se va a Samaria. Tenemos que ir a Samaria. Y él ahí vio a una mujer de un pozo. Esta mujer tenía 5 hombres y era pecadosa. Y él le ofreció a ella como el agua viviente. Ella a fines se dio cuenta quién era él, se arrepintió de el estilo de vida que estaba viviendo ella y su vida y sus pecados y le aceptó a él. Me doy cuenta que tú eres un profeta.
el que te habla a ti, eres el que te ofrece eso. Y ella dijo, dame este agua viviente para que lo tuviera. Y se le dio, ella dejó su bote ahí y se fue a decir a los demás. Y ellos vinieron y le confiaron en él también. Pero vamos a decir la diferencia entre la mujer ahí y Nicodemo. La mujer no se da el nombre, no sabemos quién es el nombre. Nicodemo sí sabemos, era Nicodemo. Número 2, la mujer era de una posición en la sociedad menospreciado, pero Nicodemo era en una posición muy alta. La mujer era un judío menospreciado, como le digo, medio judío. Nicodemo era un honrado. La mujer, Cristo buscó a la mujer, pero Nicodemo buscó a Cristo. La mujer vino por el día al pozo para sacar agua, Nicodemo vino por la noche. Y a la mujer se ofrece Jesús este agua viviente, pero de una forma suave, lo presenta, muy como de respeto, muy de buen modos. Pero a Nicodemo él lo cortó y él dijo, tú tienes que ser, más imperativo, más de directo. Y aquí, para tener la vida, aquí en Juan 3 y 4, lo que vemos aquí, hay 3 cosas que se tienen que hacer. 3 cosas que se tienen que hacer. Que tiene que ser. Número 1, uno tiene que nacer de nuevo. Eso se ve en Juan capítulo 3, se tiene que nacer de nuevo. Número 2, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Tiene que ser levantado. Es necesario. 3 cosas que son necesarias. Tiene que nacer de nuevo. Jesús tiene que ser levantado. Y número 3, los que le adoran al Señor tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Son las cosas necesarias aquí. Así que vemos estos eventos al principio del ministerio de Jesús, cual hablan de quién es Él. Y de aquí entonces su ministerio se hace más público. La gente ya ha escuchado de Él por los milagros y los señales y gente entonces tenían la oportunidad de decidir quién era Él. Así que aquí terminamos esta enseñanza. Hasta el otro, que estén bien y que Dios los bendiga. Adiós.